Buenas noches, señores estudiantes. Espero que estén bien el día de hoy. Pues vamos a continuar con nuestro trabajo y con nuestro estudio. Para el día martes próximo vamos a tener una evaluación. Sería martes 5. ¿Sí? Para el martes 5 de julio tenemos una evaluación de todo lo que veamos hasta el día lunes. Entonces, pongan mucha atención todo lo que vamos a ver, que no es muy complicado. Listo, habíamos visto ya la materia prima directa, materia prima indirecta. ¿Qué más habíamos visto? Costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Listo. Entonces, nos toca hoy ver lo que es la mano de obra directa y luego ya entraríamos a lo que es el punto de equilibrio. Bien. Punto de equilibrio es un texto que yo lo escribí hace un tiempo, un folleto que yo lo escribí hace un tiempo, y con ese nos vamos a guiar, ¿no? Vamos a ver. Bien, vamos a ver lo que es mano de obra directa. Asimismo, es un tema que lo podemos ver rápidamente y sobre todo es un tema que los costos indirectos de fabricación se lo ve rapidito, ¿no? Se entiende como la prestación de un bien, la mano, estamos hablando de mano de obra directa, ¿no? Se entiende como la prestación de un servicio en producción de un bien generado por operarios y obreros calificados, ¿sí? O sea, es la prestación de un servicio, es la prestación de un servicio en calidad de operación y de obreros, pero de el área de producción, ¿sí? Estamos hablando de un área de producción. Esta es la mano de obra directa, ¿no? La clasificación. De acuerdo al tipo de recurso, se clasifica en costo y en gasto. Se considera costo a la mano de obra directa, perdón, a la mano de obra en las áreas operativas relacionadas directamente en la producción de un bien. ¿Sí? Hablemos de mano de obra directa. ¿Sí? Se considera costo a la mano de obra en las áreas operativas relacionadas directamente a la producción. ¿Por qué se denomina costo? ¿Recuerda lo que denominábamos costo? El costo se recupera ¿en dónde? En el precio del bien, Del ¿no? producto, del producto. O del producto, ¿no es cierto? O del producto. Correcto, se recupera en el precio del producto. Y se considera gasto mano de obra indirecta en las áreas administrativas que sirve en apoyo a la producción. Así de sencillo. La una es mano de obra directa, costo, y la otra es mano de obra indirecta, gasto. De acuerdo a su función, el costo de la mano de obra de producción es mano de obra directa, otra vez aquí directa, en el área operativa, ¿sí? Es directa, pero también puede ser indirecta. Ya vamos a ver por qué es indirecta. Servicios generales, personal que apoya tanto al área operativa y administrativa, como se dice que son de apoyo, ¿sí? El personal de logística, por lo tanto, puede ser costo o gasto, ¿sí? En el área administrativa, llamado de obra que genera el personal administrativo, se considera como gasto. Es una mano de obra indirecta. Entonces, en el área administrativa es indirecta. En la producción puede ser directa o indirecta porque puede estar dentro del área productiva que no incide directamente en la producción del bien. ¿Sí? Y eso es cuando se producen varios bienes, ¿no? Personal que apoya tanto en servicios generales, personal de apoyo, por lo tanto sería una mano de obra indirecta, ¿no? En las ventas, el personal cargado de la comercialización y la entrega del producto al cliente, el contratista. En la mayoría de los casos se considera costo, pero en ocasiones gastos dependiendo al tipo de empresa, ¿sí? De acuerdo a la jerarquía organizacional, mando alto, ¿sí? Es MA. Personal directivo de la empresa puede ser gasto o costo, dependiendo de a dónde pertenece. Mando medio, personal de supervisión, personal supervisora, o personal de supervisión, que puede ser también gasto o costo. Mando bajo, obreros y operarios, personal encargado directamente en la producción.
Entonces, cuando hablamos de mando alto, cuando es, por ejemplo, un gerente de producto o gerente de producción sería una mano de obra directa. Si fuera un gerente, perdón, un gerente de, no de producción, sino gerente de comercialización, estamos hablando de una mano de obra indirecta, ¿no? El personal medio, asimismo, supervisores de producción, supervisores en otras áreas, puede ser gasto, costo, y lo que es mano abajo siempre va a ser obreros y operarios que inciden directamente en la producción, por lo tanto, va a ser la mano de obra directa, ¿no? Estamos viendo cuándo se puede decir mano de obra directa o indirecta. De acuerdo a la vinculación del servicio, mano de obra directa, personal vinculado directamente en la producción de un bien, ejemplo, operarios, obreros, etcétera. Mano de obra indirecta, personal no vinculado directamente en la producción, sino en la parte administrativa, como son los supervisores, coordinadores, personal de mantenimiento, etcétera. Creo que no hay mucho que preguntar, ¿no? O sea, está más que claro. De acuerdo a la forma de pago, el salario por tiempo son costos fijos porque independientemente haya o no producción, se le debe pagar, ¿no? Esto se llama un costo fijo, cuando los salarios se pagan a pesar de que no haya producción. Salario por producción son costos variables, lo que se denomina destajo también, porque si no hay producción, pues no hay paga, ¿sí? Pero esto, por lo general, hoy por hoy, ya no, como que ya no es muy dable, ¿no? O sea, lo que sí hay es el que tiene el costo básico, o sea, paga básica, salario básico, y por la producción que se realice, ganan un porcentaje. Eso es diferente, ¿no? Pero ya no hay personas que trabajen en producción y solo ganen por la producción que hayan hecho. Si no hay producción, no hay pago. A menos de que sean personas que sean contratadas bajo, sin relación de dependencia, o sea, bajo factura. Pero en estos casos serían costos, perdón, serían personal por servicios honorarios profesionales. Y por lo general, las personas que trabajan como operarios de una máquina no tienen la profesionalización como para tener un grupo de ese tipo. De ahí viene el combinado, de acuerdo a la producción obtenida, se paga al empleado, ¿no? Listo. ¿Preguntas? Está claro, ¿verdad? Sigamos. Adecuado control de mano de obra directa. ¿Cómo se controla a la mano de obra directa? Primero, con diseños de procedimientos estrictos de selección de personal. ¿Sí? Es el área de talento humano. Aplicación de programas de inducción y reinducción. Desgraciadamente, los programas de inducción se dan muy poco en las empresas. Y si se los da, son programas básicos que se les da. Pero cuando ya tienen un bajo desempeño, ¿sí? Ahí empiezan a hacer reinducciones mucho más profundas para que la persona pueda subir su nivel de calificación. Acuérdense que anualmente en el sector público hay las calificaciones, en el caso, por ejemplo, nuestro, ¿sí? Nos califican los estudiantes, nos calificamos nosotros, califican otras personas, ¿qué más? Califican nuestros pares. Entonces, en realidad sí es muy importante. Y cuando la calificación sale menos del 60%, entonces se hace una reducción del personal. El docente, en este caso los docentes, toca que realicen, se les toma más en cuenta, primero, para ver qué es lo que está haciendo. Segundo, se les dice que realicen ciertos cursos, que sigan ciertos cursos para poder tener una base sólida de que realmente se ha hecho una buena inducción, una reinducción, capacitación para que pueda rendir mejor el personal o la persona que está con la calificación baja. Adecuados programas de capacitación continua, eso es muy importante y lo que muchas empresas lo tienen de menos, o sea, no hay capacitaciones.
y es muy difícil que se capacite el personal. Entonces, ahí es cuando empieza a haber problemas. Pero cuando hay adecuados programas de capacitación continua y hay un dinero específicamente para eso, realmente se dan buenos resultados, ¿no? ¿Qué más? Análisis de los puestos de trabajo para asignarlos de forma adecuada. Esto de análisis de puestos de trabajo significa tomar en cuenta cada puesto de trabajo, hacer un profesiograma, hacer un barrido de lo que es las características del puesto, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos darle esos puestos a personas que realmente lo merezcan, valga la pena, tengan las capacidades para hacerlo, ¿no? Lo que no se da casi nunca en el servicio público, ¿no? Eso es otro fantasma. Programas atractivos de remuneración y beneficios para los trabajadores. Bueno, en este caso, los programas deben ser programas que alimenten el deseo de ser mejores y de ir subiendo y progresando en la empresa. Entonces, estos programas supuestamente sirven para que las personas trabajen y se les haga el pago por no solamente el pago que tienen ellos en normal, sino también por eficiencia, ¿no? Y en el sector público hay el pago por eficiencia, sino que ya no se lo toma en cuenta. Ya nadie paga por eficiencia, pero antes sí había, ¿sí? Antes sí había los pagos por eficiencia. Eran unos sueldos adicionales que se daba a los trabajadores que habían tenido un buen desempeño, ¿no? Establecimiento de condiciones higiénicas, sanas y seguras que garanticen un trabajo eficiente y de buena calidad. Es muy importante las condiciones en las que el trabajador se desenvuelve. Eso deben tener todos en cuenta cuando lleguen a tener sus propias empresas o tengan empresas eh, o trabajen para otras personas en empresas. Ustedes en calidad de tecnólogos muchas veces pueden estar a cargo de estas áreas. ¿Sí? Y realmente deben aprender a que todos los lugares deben estar completamente higiénicos, limpios, sanos, deben de haber todas las seguridades adecuadas. Eso va a garantizar un trabajo eficiente y un trabajo de muy buena calidad. De ahí viene el establecimiento de controles que garanticen la minimización de capacidad ociosa. O sea, estos controles son muy importantes. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, en un municipio en la sierra, no recuerdo en cuál, ya está prohibido terminantemente que los trabajadores estén con celulares en las horas de trabajo, que ingresen con comidas a los puestos de trabajo y que estén alimentándose en horas que no son de alimentarse. Entonces, eso se dio una disposición. Siguieron haciéndolo. Cogieron y empezaron a establecer los controles y estos controles empezaron a dar resultados. La gente pues ya dejó de comprar lo que comía entre comidas, ¿no? Y se comía, no sé, los entremeses que se llaman, ¿no? Ya no lo hacían, e igual los celulares ya no los sacaban, tenían que estar apagados, etcétera. Entonces, estos controles empiezan a dar resultados y eso va a garantizar que el tiempo ocioso, que en muchos casos es bastante alto, ¿sí? Deje de ser tan alto, ¿sí? Sino que empiece a reducirse de forma drástica y obviamente la eficiencia y la eficacia del trabajador va a ser excelente, o sea, va a ser muy buena, ¿sí? Entonces, de hacer un adecuado control de la mano de obra directa es algo que nos atañe a todo el personal. ¿Sí? Y nosotros como trabajadores de la empresa o como dueños de una empresa debemos tener muy en cuenta hacer un adecuado control. Pero asimismo, el control no solamente controlar, el control también es abrir un espacio para llegar a la gente con programas de capacitación para que puedan seguir acumulando sus títulos en sus currículums y así poder ir ascendiendo en la empresa. O sea, esa es la idea, ¿no? Dar un programa atractivo de remuneración, servicios de beneficios para el trabajador,
Por ejemplo, en el Banco Pacífico, yo trabajé cuando recién salí de la universidad, empecé a trabajar en el Banco Pacífico. El Banco Pacífico tenía un sistema de que podíamos nosotros a la hora del almuerzo salir a comer o quedarnos en un restaurante que ellos tenían dentro del banco y que había comida buffet, comida gourmet. Entonces, son servicios que dan, beneficios que dan al trabajador. Entonces uno iba y la mitad de la comida, o sea, la mitad del valor de la comida lo pagaban ellos y la otra mitad obviamente la pagábamos nosotros como trabajadores. Hablemos de que en esos tiempos estaban en cambio de dolarización y una comida costaba entre 30.000 y 40.000 sucres. Estábamos hablando de $1.50 más o menos. Entonces se podía pagar los 40.000 sucres o se podía pagar el $1.50 que costaba la comida, ¿no? Y en vez de hacerlo así, nos descontaban de nuestro sueldo la mitad, o sea, los 15.000 sucres o los 75 centavos, y la otra mitad lo asumía el banco. Entonces, era algo súper chévere porque la comida era excelente y no teníamos que salir del banco. Eso por un lado. Por otro lado, habían también, por ejemplo, en el mismo banco, había un lugar en la playa donde el banco tenía cabañas. Entonces uno podía reservar estas cabañas para, qué sé yo, 8 o 10 personas y salían muy, muy baratas estas cabañas. A veces hasta salían porque teníamos un plan de ahorro y salían sin valor. Entonces pagábamos, por decirle, unos $50 por 15 días de cabaña. Entonces era muy barato y era muy bueno. Entonces siempre aprovechábamos las vacaciones y ya se hacía un plan de vacaciones para que cierto número de personas puedan ir hasta las cabañas a disfrutar de un buen paseo, ¿no? Entonces todas estas cosas son programas que atraen a las personas, que atraen a los trabajadores y que permite que mejore la producción, que mejore el ambiente laboral. Adicionalmente de los controles, ¿no? Que se debe hacer y que eso sí deben ser a rajatabla, o sea, deben ser muy drásticos esos controles y periódicos para que la capacidad ociosa, ¿sí? Yo les dije alguna vez, me fui a una entidad pública, no les dije ni cuál es, ¿sí? Cuando yo entré, porque tenía que verificar el trabajo de los chicos de los institutos que estaban haciendo, pues veía en el área de talento humano una persona sentada con todo un bagaje de pinceles de uñas y haciéndose las uñas, limándose, o sea, todo bien. En los 40 minutos a 60 minutos que yo estuve ahí haciendo todo lo que tenía que hacer, esta persona pasó haciéndose las uñas y cuando me fui, seguía haciéndose las uñas. Entonces, digo, una hora de 8 horas que pasa trabajando. Estamos hablando de un gran porcentaje de tiempo perdido, ¿sí? Eso se llama capacidad ociosa. Cuando se está haciendo otra cosa que no sea el trabajo que debe realizar. ¿Estamos? Entonces, muy importante, yo creo que es lo más importante, establecer los controles que garanticen la minimización de capacidad ociosa. Bien, con esto es lo de mano de obra, ¿no? Mano de obra, con esto terminamos y ya hemos visto entonces la parte crucial que es materias primas, mano de obra indirecta y directa, mano de obra directa e indirecta y costos de fabricación, los costos indirectos de fabricación. Perfecto, muy bien. Dentro de los costos indirectos está la mano de obra indirecta y la materia prima indirecta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por favor, alguien que quiera decir algo o continuamos. Ok, entonces continuemos. Bien, vamos ahora sí a ver, y yo ya les voy a subir toda esta información al, al Classroom, ¿no? Ustedes están viendo de que ya estoy subiendo los videos, así que ya van a tener toda la información en el Classroom. Bien, vamos a ver lo que es punto de equilibrio, ¿sí? Punto de equilibrio. Son unos ciertos apuntes que yo en su momento los hice
y que, bueno, ahora nos va a servir, ¿no? El punto de equilibrio como herramienta de planeación. Estamos hablando de una planeación estratégica que coadyuva a los presupuestos y coadyuva a los costos y a los gastos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el punto de equilibrio? Punto de equilibrio nos dice que sirve para determinar con anticipación las utilidades que nosotros quisiéramos tener, ¿sí? La táctica es al corto plazo, es al corto plazo. Entonces, el punto de equilibrio que nos permite es ver con antelación cuáles son las utilidades que yo quisiera tener y cuánto tengo que producir para obtener esas utilidades. Es una herramienta que nos sirve para planear los niveles de operatividad, ¿sí? Los niveles de operatividad y una de las bases en la toma de decisiones financieras para fijación de precio de venta, ¿no? El análisis de costos, de gastos e ingresos y sobre todo nos sirve para la toma de decisiones financieras. Entonces, muy importante, tanto como los ratios financieros, el punto de equilibrio, ¿sí? Bien, digamos. ¿Qué más dice sobre el punto de equilibrio? Estamos viendo algo de teoría, ¿no? Nos sirve como herramienta para, además de planear las utilidades deseadas, para definir el nivel de producción mínimo necesario para cumplir con las utilidades exigidas por las metas planteadas para un determinado ejercicio. Ahora bien, aquí nos dice que nos sirve para ver o definir cuánto vamos a producir para cumplir con las utilidades mínimas exigidas. ¿Cuáles son las utilidades mínimas exigidas? Las utilidades exigidas son cuando la empresa a usted le dice, bueno, debemos tener un crecimiento del 7% mensual. Y eso quiere decir que nosotros vamos a tener unas utilidades de aproximadamente el 7% cada mes. Esa es nuestra idea de lo vendido. Y obviamente en la proyección de ventas se puede ver cuánto debemos vender para alcanzar esas utilidades. ¿Sí? Bien, si bien sirve a la dirección, y obviamente esto no puede ser cambiado, o más bien, puede ser cambiado y modificado, sí, porque es flexible el presupuesto, pero sobre todo no puede ser quitado, ¿sí? No puede ser quitado de nuestro presupuesto y sobre todo del análisis de costos que tengamos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es muy importante conocer eh, los niveles que debemos producir, los niveles de costos, los niveles de gastos que nosotros debemos tener. Si bien sirve a la dirección de la empresa para que pueda alcanzar sus propias utilidades deseadas, ¿qué pasaría si la capacidad instalada de la empresa es insuficiente para lograr ese volumen de producción necesaria para alcanzar esa meta? ¿Sí? Es una pregunta que tenemos que decirnos, ¿no? ¿Qué pasa si es que las metas que nos ponga el área financiera en cuanto a ventas sean inalcanzables? ¿Eso es dable? No, no es dable. No se puede dar. ¿Por qué? Porque la empresa debe producir conforme necesita, la empresa debe producir conforme al nivel de producción que puede hacerlo. No podemos forzar las máquinas, no podemos forzar la producción a menos de que se compre mejor maquinaria o más maquinaria para que puedan tomar la posta de la maquinaria antigua y mejorar la producción. Pero la capacidad instalada de una empresa es lo máximo que puede dar para alcanzar los volúmenes de producción deseados. Si es que no, se tendría que hacer una inversión mayor para la compra de nueva maquinaria o la expansión de la maquinaria. Si se conoce con anticipación esta situación, nos daría los elementos para cambiar las metas fijadas o bien invertir para cambiar dicha capacidad instalada. En este punto, no, yo quisiera, déjenme ver, ya, aquí está. En este punto,
nos habla de una capacidad instalada, ¿no? Entonces, si nosotros supiéramos que tenemos una capacidad instalada y supiéramos cuánto podemos producir, no habría los desfases en el pedido de volumen de producción para alcanzar las utilidades que se desean. Y eso es lo que hace el punto de equilibrio. Eso es lo que hace la buena presupuestación, en este caso, del área de ventas. ¿Sí? Si se conoce con anticipación esta situación, mire lo que dice. Nos daría los elementos para cambiar la meta fijada o bien invertir para cambiar dicha capacidad instalada, es lo que yo les decía, ¿no? O bien cambiamos la capacidad instalada o bien cambiamos las metas de producción. Pero no podemos pedir metas de producción más allá de la capacidad instalada, de la que la capacidad instalada puede dar. Hablamos de la capacidad instalada de toda la maquinaria que tiene la empresa. ¿Estamos? Las metas solo se lograrían si se determina el volumen de producción previo al inicio del ejercicio, ya que si no se hiciera esto, la dirección se daría cuenta de la insuficiencia de la capacidad empresarial o del exceso en la meta fijada ya muy avanzado el ejercicio y sin posibilidades de corregir oportunamente los hechos. Ahora bien, perdón, ¿qué significa? ¿Qué significa de que ya pasa el tiempo y ya no hay cómo cambiar? Si los presupuestos deben ser flexibles. Los presupuestos son flexibles siempre y cuando se los esté siempre monitoreando y siempre haciendo los cambios necesarios sobre la marcha del problema que se genera. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso, ha pasado ya mucho tiempo y obviamente la meta que se ha fijado no ha cambiado, la capacidad instalada tampoco ha cambiado, por lo tanto las metas están infladas y al estar las metas infladas va a ser imposible alcanzar esa meta. Por lo tanto, los ratios financieros caerían, ¿sí? Y la empresa obviamente perdería credibilidad en la bolsa de valores. Y ahí habría bastantes problemas ya. ¿Sí? Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando nosotros planificamos, cuando nosotros hacemos un presupuesto, cuando nosotros hacemos un punto de equilibrio. Tenemos que tener mucho cuidado para poder proyectar a futuro cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a perder de acuerdo a lo que nos, de acuerdo a las variables que nosotros tengamos listas para trabajar. ¿Qué más? Los niveles de operación, o también conocidos como palancas operativas, que renglones de la operación han sido afectadas por el entorno económico. El punto de equilibrio es útil para conocer lo que debo producir y vender para evitar tener pérdidas y contar con elementos reales para la planeación de la actividad empresarial. Vuelvo a decir, ¿para qué nos sirve el punto de equilibrio? ¿Sí? El punto de equilibrio es útil para conocer lo que debo producir y vender, para evitar tener pérdidas, sobreestoqueamiento de bienes en bodega, ¿sí? Para que nuestro CARDEX sea limpio, para que los productos que están almacenados no se venzan, ¿sí? Sino que haya una alta rotación de productos, etcétera, ¿no? Entonces, producir nos permite conocer lo que debo producir y vender para evitar tener pérdidas y contar con elementos reales para la planeación de la actividad empresarial. La planeación de la actividad empresarial es planear todo, es la planeación estratégica final de la empresa. Así se llama, planeación estratégica. Entonces, plan estratégico anual que se hace, ¿sí? El PEA. En una empresa privada, porque en la empresa pública se cambia el plan, el POA, el plan organizativo, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es el POA, algo así. El punto de equilibrio nos va a permitir, qué es lo que va a permitir ver qué es lo que podemos producir y vender para que haya alta rotación, ¿sí? Para que haya un buen manejo de estados financieros, para que haya salida de la mercadería, ingreso a la mercadería, ¿sí? Entonces, si se conoce el punto de equilibrio, se pueden modificar decisiones para a su vez modificar costos, calidades, precios, volumen de inversión, etcétera. Miren lo importante que es el punto de equilibrio.
de que se conoce el punto de equilibrio en el acto, o sea, en el momento en que se está pasando la situación, se puede llegar a modificar las decisiones para modificar los costos, para modificar la calidad, para modificar el precio, para modificar el volumen de operación, aunque ya se ha puesto precio, pero se lo puede modificar siempre y cuando se haga un análisis reiterativo, un análisis todo el tiempo, y obviamente el punto de equilibrio va a jugar un papel fundamental en este tipo de decisiones que se tomen, ¿no? ¿Qué más tenemos? 8:40, todavía tenemos tiempo. Si se conoce que el punto de equilibrio se puede modificar decisiones para poder modificar costos, calidad, precio, volumen de operación. Ya habíamos dicho eso. Por eso se define que el punto de equilibrio es una herramienta de planeación, ¿sí? El punto de equilibrio nos permite planear el futuro, ¿no? Planear el futuro de la empresa, los costos y los gastos que tengamos. ¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar el punto de equilibrio? Es indispensable establecer que los inventarios permanezcan constantes, muy importante. Los inventarios deben permanecer constantes, o si llegan a tener variaciones, esto no sea relevante durante la operación de la empresa. En otras palabras, se debe considerar que la cantidad que se produzca debe ser la cantidad que forzosamente se venda, ¿sí? Los inventarios deben permanecer constantes y lo que se produce se debe vender. Primer punto, ¿sí? Otro requisito para poder aplicar el punto de equilibrio, ¿sí? Que la contabilidad se maneje por un sistema de costos, ¿sí? Directos o marginales, en lugar del método por costeo absorbente, que es otro tipo. Esto, ya les voy a indicar lo que es el costeo marginal, porque el costeo absorbente no voy a indicarles porque no tiene nada que ver acá. Para poder identificar costos fijos, costos variables, precisamente por un dogma de costeo directo, es necesario hacer una separación de costos directos y los gastos variables. Entonces, debemos tener una diferenciación muy clara de lo que es un costo directo y que es un gasto variable. Asimismo, los costos fijos y los costos variables que nosotros vamos a tener, ¿sí? Entonces, esto nos permite hacer el costeo directo o marginal. El costeo por absorción o el costeo absorbente que se llama, eso no nos va a permitir hacer nada. Entonces, no vamos a tomar en cuenta el costeo absorbente, sino solamente el costeo directo o marginal con lo que vamos a trabajar y vamos a estudiar. Y tercero, dice, deberá determinarse la utilidad o contribución marginal por unidad de producción. O sea, por cada producto que se produzca, ¿sí? Debe haber una utilidad. Tenemos que conocer y determinar cuál es la utilidad que se llama contribución marginal o utilidad unitaria, que se llama, ¿no? Utilidad unitaria, que es por unidad de producción. ¿Estamos? Bien. Estos son los requisitos. Yo creo que hasta aquí nomás vamos a llegar. ¿Sí? Tenemos un poco más de teoría para ya después ver un poco de ejercicio. Bien, vamos a tomar lista. Bien, la próxima semana ya habíamos quedado que tenemos evaluación el martes, ¿sí? El lunes vamos a terminar de ver esto. A ver, ponga atención a la lista, por favor. Aguardio Jordan. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, gracias. Almeida Elkin. Buenas noches, ingeniero, presente. Gracias, buenas noches. Arevalo Jean. Buenas noches, ingeniero presente. ¿Qué tal, Jean? Gracias. Cagua Jonathan. Presente, buenas noches. Gracias, Cagua Jonathan. Cedeño Vinicio. Presente, ingeniero. Gracias, Vinicio. Chávez John. ¿No está? Cisneros Elvis. ¿No está? Córdoba Josué. ¿No está? De la Cruz Natalie. Tampoco está. Flores Denis. Buenas noches, presente. Natalie, ya manos. ¿Qué pasó, Natalie? Natalie de la Cruz. Ya. Entonces está de la Cruz. Ya. Flores Denis.
Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Galeas, Lady. Buenas noches, presente, Inge. Gracias, Lady. García Paul. Presente. Gracias, Paul. García Edwin. Presente. Gracias, Edwin. González, Lady. Presente, Inge. Buenas noches. Gracias, Lady. González, Rosales Joseph. Presente. Gracias, Joseph. Rosero Jason. No hay. Jason Rosero. No está. Vaya Kevin. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, gracias. Vélez Caterine. Presente. Gracias, Caterine. Zambrano Darío. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Carlos Zamora. No, Buenas noches, Inge, presente. ya, gracias, Carlos. ¿Alguien más falta? Creo que están todos, ¿no? Ingeniero, yo, Chávez, yo. Chávez, Inge, Natalia de la Cruz también. Chávez, yo, correcto. De la Cruz, Natalie, ya, correcto. ¿Qué más falta? Natalie, ¿cuál es Natalie Joana? ¿El apellido? De la Crucita. Ah, ya. Sí. Ah, ya, listo. Listo, chicos, muchas gracias. Cuídense, nos vemos la próxima semana. El día próximo martes tenemos evaluación. Estudiarán y hasta lo que lleguemos el día lunes. ¿Sí? Pasen bien.